si es la A o la B. ¿Qué pasa a lo largo de la historia? ¿Quién me justifica por qué es corrupción o por qué es fútbol y tránsito? La temática, o sea, ¿de qué trata? ¿Cierto? Bueno, porque hay dinero de por medio. O sea, por el hecho de que hay dinero de por medio, por eso es corrupción, doble moral. Bueno, eh, bueno, hay corrupción porque se están ofreciendo como unos sobornos, ¿cierto? Como unos sobornos. Y hay doble moral. ¿Por qué hay doble moral? Porque si decimos corrupción, bueno, ya vimos la corrupción. ¿Y en dónde estaría reflejada la doble moral? ¿Por qué hay doble moral ahí? Entonces yo veo que ocurre, bueno, dice, porque piensa algo diferente a lo que expresa. Ok. Entonces allí la doble moral se percibe por el hecho de que ocurre una situación ya dos veces, ¿cierto? Ocurre una situación, la misma situación dos veces, y es que alguien está tratando de sobornar a otra persona, ¿cierto? En la primera, a él le molesta y está furioso porque aparentemente alguien se dejó sobornar, ¿cierto? Se dejó comprar. Mientras que en la segunda situación está furioso porque alguien no se dejó comprar, no se dejó sobornar. Ya por lo tanto, entonces, como la misma acción la está juzgando de formas distintas dependiendo de su conveniencia, por eso hay una doble moral. Correcto. Siguiente pregunta. Los lentes oscuros del juez en la viñeta 2 dan a entender que Entonces yo voy a la viñeta 2 y miro esos lentes oscuros que le han puesto ahí al árbitro. ¿Qué será que quieren representar esos lentes oscuros? Que es cierto que el árbitro se hizo el de la vista gorda, ¿cierto? El juez se hizo el de la vista gorda y no quiso sancionar la infracción. Correcto, la A. Siguiente pregunta. Las viñetas 3 y 8 tienen en común ¿qué? Entonces yo miro la viñeta 3 y yo miro la viñeta 8, que es en donde aparentemente ocurre el soborno, ¿cierto? ¿Qué tienen en común entonces esa viñeta 3 y 8? Dicen que la D, la actitud del sobornador. ¿Quién es el sobornador? El sobornador es el que ofrece el soborno, ¿cierto? Entonces, en la viñeta 3 yo puedo ver la actitud de el empresario, aparentemente, que es quien ofrece el soborno. ¿Qué actitud tiene el empresario en la viñeta 3? Que sería el sobornador. ¿Qué actitud tiene el sobornador en la viñeta 3? ¿Qué actitud se puede ver allí del empresario, que es como quien está ofreciendo el soborno? Bueno, allí no se ve claramente, no se percibe la actitud del sobornador. Sí, pero no qué está haciendo, sino la actitud. Porque si decimos la actitud del sobornador, el sobornador es el que ofrece el soborno, ¿ok? Y en la viñeta 3, el sobornador es el empresario, no el hincha, ¿ya? El sobornador, quien ofrece el soborno es el empresario, el señor que se ve con el sombrero. Él es el que ofrece el soborno, por lo tanto, él es el sobornador. ¿Yo puedo ver la actitud que tiene él ahí? No, no es muy clara, no se ve, ¿ya? Pero sí puedo ver la actitud del sobornado, o sea, del que al que le ofrecen el soborno, el que lo puede recibir o el que lo puede rechazar. En la viñeta 3 sería el juez y en la viñeta 8 sería el agente de tránsito. Entonces yo veo que en la viñeta 3 hay una persona que se muestra que corresponde a ese soborno, ¿cierto? En el caso del juez. Y en la viñeta 8 hay una persona pues que se muestra como decepcionada, sorprendida, no corresponde al soborno. Entonces lo que yo veo es la actitud del sobornado, o sea, de a quien le ofrecen el soborno. Eso es lo que tienen en común la viñeta 3 y la viñeta 8. La A.
La actitud del sobornado, no del sobornador, no de quien ofrece. Siguiente pregunta, la número 9. Las expresiones del aficionado en las viñetas 6, 7 y 8, ¿qué representan? Entonces yo miro qué pasa en la viñeta 6, 7 y 8, que es cuando él se encuentra con el agente de tránsito, le muestran la infracción que está cometiendo, la señal que está violando y luego cuando ofrece el soborno. La B, la C, la A, ¿qué dicen los demás? Bueno, la mayoría, entonces dicen que defensa, desconsuelo y sagacidad. Bueno, la de sagacidad no se ve muy clara allí, ¿no? Buenas noches. Entonces, ahí la respuesta es la C. Perdón, la B. ¿Ya? La respuesta es la B. Vamos en la 9 de la primera página. La que dice sorpresa, desfachatez e infidelidad. ¿Ok? Entonces hay una sorpresa, hay una desfachatez y hay infidelidad. ¿Ya? Mm, Bueno, entonces ahí la respuesta es la B. ¿Vale? Luego viene la siguiente pregunta. Dice, el artefacto utilizado para la ejecución en las viñetas 4 y 11 reciben el nombre de ¿qué? Entonces yo voy a mirar qué están utilizando para llevar a cabo las ejecuciones en la viñeta 3 y 11. Se dicen que cadalso, guillotina. Bueno, una guillotina es para cortar cabezas, ¿cierto? Por lo tanto, pues debe tener como una cuchilla. Entonces es algo que corte las cabezas. Entonces ahí no veo como una cuchilla. Entonces es un cadalso, ¿cierto? Como una estructura para ahorcar, para realizar ejecuciones que se solía utilizar antes. La D, cadalso. Siguiente pregunta. Lo que puede estar diciendo el agente al aficionado en las viñetas 9, entonces yo miro en la viñeta 9, debo mirar qué actitud, qué gestos, qué está haciendo el agente en esa viñeta para poder deducir qué le puede estar diciendo al aficionado. La B, dicen la mayoría. Bueno, entonces yo veo que él se señala el ojo y está haciendo como un llamado de atención, correcto. Entonces está diciendo, te tengo en la mira, la B. Siguiente pregunta. En las viñetas 4 y 11, el aficionado se ve cumpliendo las veces de qué. Viñeta 4, viñeta 11. Yo miro al aficionado, que es cuando se está imaginando lo que se merece el, el agente y el juez. Ustedes dicen que verdugo. Todos dicen que verdugo. Bueno, a ver, verdugo sería como la persona que lleva a cabo la ejecución, ¿cierto? Pero más que simplemente realizar las ejecuciones, eh, lo que yo veo allí es que más bien está haciendo las veces de juez, ¿no? Porque él está juzgando e imaginando lo que merecen las personas por lo que hicieron. Ya, entonces él allí se ve cumpliendo las veces de juez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque casi que imagina lo que merece este por haber aceptado un soborno y luego imagina lo que está haciendo el otro por no haber aceptado un soborno. ¿Ya? Entonces hace las veces de juez. La B. Siguiente pregunta.
Dice, la acción del árbitro en la viñeta 3 lo convierte en un hombre ¿cómo? Bueno, Johnny, espérate. Ok, Johnny dice explícitamente que se subió muy rápido. Es el verdugo, es lo que muestra la imagen. Ok. A ver, si nosotros... Vamos a mirarla, Johnny. Dice, las viñetas 4 y 11, ¿cierto? Se ve pero mira que más que estar cumpliendo esa función, él se lo está imaginando, ¿ya? No es que lo esté haciendo, él lo está imaginando. ¿Y por qué lo imagina? Porque ahí está juzgando lo que él considera. Entonces, como quien él piensa que merece ser ejecutado, entonces está cumpliendo las veces de juez, ¿ya? Porque está imaginando lo que merece la persona, o sea, está juzgando. No es que lo esté haciendo, sino que está imaginando, por lo tanto, está juzgando lo que merece la persona, ¿ya? Entonces está cumpliendo más las veces de juez que de verdugo, porque en realidad él no los está ejecutando, él simplemente está imaginando lo que se merecen. O sea, está haciendo las veces de juez, juzgando las acciones. Eh, Ahora sí, bueno, la 13 dice, la acción del árbitro en las viñetas 3 lo convierten en un hombre que, bueno, algunos habían dicho que avaro ya, creo. Ok, ¿qué es una persona avara? A ver, ¿quién me dice qué es una persona avara? Aquí dice, casi todos dicen que la C, ¿no? Avaro. O sea que eh, el árbitro se ve como un hombre avaro. ¿Por qué es un hombre avaro? Dicen que hace todo por dinero. Bueno, una persona avara más que eso es como alguien que le gusta acumular dinero, ¿no? Y quiere tener mucho dinero y acumular dinero, ¿cierto? Y no lo gasta y lo acumula. Siente la necesidad de tener riqueza acumulada, ¿ya? Entonces allí, más que avaro, dice por amor al dinero. Pero bueno, no, allí no es avaro. Avaro es una persona que acumula dinero y que le encanta el dinero, ¿ya? O sea, que le gusta tener la sensación de que tiene el dinero y lo acumula, ¿ya? Incluso puede tener mucho dinero, pero no lo gasta, ¿ya? Quiere acumularlo. Yo no puedo percibir esa actitud de parte del juez. Pues simplemente veo que está recibiendo un dinero, pero no sé si sea avaro. No sé si constantemente reciba o simplemente es la primera vez que lo recibe. Pero sí puedo ver que tiene una actitud venal. ¿Ya? Venal, o sea, vendible. Lo venal quiere decir que se deja comprar, ya que tiene un precio, o sea que es vendible. Por lo tanto, él es una persona venal allí, se convierte en un hombre que tiene un precio que puede ser comprado, entonces es venal, en vez de avaro es venal, la A. Bueno, Ruby dice que la B, bueno, venático sí, que tiene como ideas alocadas, pero pues allí no actúa de esa forma el juez, ¿no? Porque no tiene ninguna idea alocada, no se ve así. Correcto. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Dice, el oficial se muestra en la historia como un servidor público. ¿Cómo? ¿Qué tipo de servidor público? Entonces miremos lo que hace el oficial a través de esta historia. Entonces él llega, observa que alguien está cometiendo una infracción porque no está respetando una señal de tránsito, pues pone un comparendo, hace un llamado de atención, rechaza un soborno. Bueno, entonces dicen que de armas tomar. Se está mostrando como un hombre de armas tomar. No, se muestra como un servidor público a carta cabal, o sea que cumple con su trabajo de la forma correcta, ¿ya? Cumple con su trabajo cabalmente, ¿ya? En su totalidad. Entonces está cumpliendo correctamente y de forma completa con su trabajo, la C, a carta cabal. Y la última pregunta dice, el árbitro y el oficial representan la imagen de la justicia en diferentes ámbitos y en ellos se percibe que.
la C, la D. Bueno, entonces yo miro lo que representaron el árbitro y el oficial, ¿cierto? El árbitro quien aparentemente se dejó comprar y el oficial, pues a quien le ofrecieron un pago y no recibió ese dinero. Entonces, el que se dejó comprar y el que no se dejó comprar. Por lo tanto, entonces yo ahí percibo las dos caras de la moneda en la justicia, ¿ya? La D, las dos caras de la moneda, correcto. Bueno, entonces miren, cuando tenemos este tipo de textos, tenemos que hacer lo mismo que hacemos con los textos de lenguaje verbal, ¿no? Una lectura detallada, ¿no? No hay un texto, pero sí hay unas imágenes que yo debo mirar, analizar, ya para entender el tema, la idea principal, todo lo que me están expresando. También se debe hacer una lectura de estos textos. Entonces yo no puedo pasar las imágenes, saltármelas y solamente dedicarme al lenguaje verbal, a lo que son las palabras, los párrafos, sino que también debo mirar las oraciones, los párrafos. El siguiente ejercicio que yo les pedí que adelantáramos eh, es la de convertir unos textos que estaban allí. En la siguiente página tenemos tres textos, ¿ya? Ahí tenemos tres textos y de esos les pedí que los convirtiéramos de lenguaje iconográfico o iconoverbal, según correspondiera al lenguaje verbal, ¿cierto? Es decir, lo mismo que está expresado allí con imágenes y palabras, decirlo pero solo con palabras. O sea, hacer como una conversión de lenguaje, pero sin cambiarle el sentido al texto, ¿ya? Diciendo lo mismo, lo único que voy a hacer es cambiar el tipo de lenguaje, pero debo transmitir el mismo mensaje. Debo tener el mismo tema, el mismo sentido. Entonces, ahí qué tendría que haber hecho yo. Primero, tratar de entender cada uno de esos textos para ahora sí poder decir eso mismo que entendí, pero solo con palabras. Incluso lo puedo hacer como narración o lo puedo expresar como un texto expositivo, digamos, es de libre elección, pero siempre y cuando haga referencia a lo que refiere cada uno de esos textos, ¿ya? Bueno, antes de hacer eso, el primer texto, ¿qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto es el primero? ¿Es iconográfico, iconoverbal, es verbal? ¿Qué tipo de texto es ese? Bueno, Joana dice que es iconográfico. ¿Qué dicen los demás? Iconoverbal, dice Ruby. Wilson dice que es iconográfico. Bueno, este es un texto iconoverbal. ¿Por qué? Porque tiene imágenes y palabras. ¿Ya? Los iconográficos son aquellos que solo tienen imágenes. Este, por tener imágenes y palabras, es icono, imágenes, verbal, palabras. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje o qué lectura tendría que haber hecho yo? Entonces, leer, interpretar las imágenes y también mirar cómo se relacionan con lo que me están diciendo con las palabras. Ok. El segundo texto, ¿qué tipo de texto es? En donde está la señora, iconográfico, dice eh, Alejandra, iconoverbal, dice Wilson. Bueno, este también es un texto iconoverbal, ¿cierto? Porque hay unas palabras y está una imagen allí acompañando a esas palabras. Y el tercero, ¿qué tipo de texto es? Iconográfico, dice Wilson. Ok, ese es un texto iconográfico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo único que debo hacer aquí es una lectura de las imágenes, ¿no? Entender el sentido de las imágenes, captar lo que me están diciendo con las imágenes, ¿ok?
Bueno, ahora sí, pasemos a lo siguiente. Entonces necesito que por lo menos 3 personas, ¿cierto? Una por texto, nos ayuden a definir cómo les quedó pues cada uno de ellos. Entonces, alguien nos ayuda con el primero, otro con el segundo y así con el tercero. Mínimo una persona, pues si lo quieren hacer más, mucho mejor. Pero por lo menos que uno nos ayude para sobre eso empezar a hablar y discutir. Bueno, Wilson dice que él nos ayuda con el tercero. Bueno, bueno, el que pusiste ahí supongo que es el primero, ok. Bueno, William también nos va a ayudar con el primero. William, ¿lo puedes, si quieres enciendes el micrófono y nos lees o no sé? Bueno, el de Wilmer dice, un ciudadano de escasos recursos crea una cuenta de banco. Seguidamente, este organismo cobra sus impuestos por uso de la misma, quedando esta persona debiéndole al banco. ¿Ok? William, ¿lo vas a escribir o cómo lo vas a hacer? Hola, buenas Otras noches. personas se pueden ir, ya, regálame un segundito. Otras personas se pueden ir preparando con el segundo para que nos ayuden ahora, ¿listo? Ahora sí, Lo intenté copiar, pero tengo problemas de señal. En la dale, primera no. imagen, William, bueno, no, no se escucha. No, no escuchamos. Bueno, que me no, no se escucha casi que nada. voy a repetirlo. Ok, Recibí, recibí mi factura sobre una cuenta de ahorros que había ayer. Mi asombro es saber que descontaron varios servicios e incluso quedé debiendo plata. Esto quiere decir que va a ser complicado ahorrar, ya que el banco siempre me va a cobrar cada servicio que necesite. ok, vale, gracias, William. Listo. Entonces, miren, eh, bueno, las 2 personas que nos han ayudado con el texto, entonces hay una lectura acertada, ¿ya? Primero, ¿qué puedo yo mirar ahí? Bueno, entonces yo tengo que mirar primero, miremos primero la imagen, ¿cierto? Entonces hay una imagen de un señor que está recibiendo como un mensaje, o sea, está viendo como el extracto bancario. Yo miro cómo me están representando al señor. Entonces veo una persona que está eh, como con la ropa rasgada, llorando. Se ve como alguien que está pues teniendo problemas económicos, ¿cierto? Es como la representación que han hecho del señor. Bueno, Wilson dice una persona colombiana de la tercera edad con buenos recursos económicos contrata. Bueno, no, ahorita nos ayudas con esa, por favor. Pues, primero vamos con la primera porque si no se nos va subiendo el chat, entonces no alcanzamos a verlos todos. Ahorita nos ayudas con esa, Wilson. Eh, recibí mi factura sobre la cuenta de ahorro que abrí ayer. Mi asombro es saber que descontaron varios servicios e incluso quedé debiendo plata. Ok, entonces miren, allí yo primero observo a este señor y veo que es una persona que está representando como a alguien de escasos recursos, incluso con la lágrima, ¿cierto? Todos esos detalles me indican que es una persona de escasos recursos y aparentemente pues su situación tiene que ver con lo que le está pasando con su banco, ¿ya? Entonces, aquí hay claramente una crítica hacia los bancos, ¿ya? Entonces, en este texto, lo que me están transmitiendo, la información que me están dando, ¿cierto? Es una crítica hacia hacia el actuar de los bancos. Y luego me dicen, bueno, me dicen con cuánto abrió su cuenta, cuánto le cobraron por el manejo, por el uso del cajero, por la consulta de saldo y por otros servicios. Entonces lo que yo veo allí es que finalmente él le quedó debiendo plata al banco a pesar de que metió un dinero y empezaron a cobrarle por cada servicio y finalmente pues él quedó endeudado con el banco. Entonces allí lo que vemos es como una crítica hacia los bancos. Entonces, después de que en el texto que nosotros hagamos esté representada esa situación de la crítica
hacia el papel que están desempeñando los bancos. Entonces el texto, digamos que la traducción, la conversión al lenguaje verbal estaría bien, ¿ya? Siempre y cuando se vea reflejada esta crítica. Si yo simplemente digo, una persona abrió su cuenta, hizo esto, el banco le cobró y quedó debiendo, bueno, estoy simplemente describiendo, pero debo plasmar allí la crítica hacia, hacia los bancos, ¿no? Hacia lo que estas entidades hacen, hacia los cobros injustificados, ¿no? Y también a que precisamente eso es lo que genera que muchas personas pues tengan una situación económica difícil, ¿ok? Entonces, en el primer texto hay una crítica hacia los bancos. Eso tendría que ser lo que quede representado en el lenguaje verbal, en la conversión que hagamos, indispensablemente de que sea, independientemente de que sea una narración o que lo hagamos como un texto expositivo, pero que refleje esa crítica hacia los bancos. Texto número 2. ¿Quién nos ayuda con el texto número 2? ¿Quién nos ayuda con el texto número 2? Wilmer dice, el gobierno colombiano tan corrupto que el que menos beneficios obtiene es el pueblo colombiano. Bueno, me molesta mucho todo lo que roban en mi país. También me molesta que yo no tenga tajada de todo eso que se roban. Sería una persona rica. Bueno, entonces, aquí en este texto, ¿qué teníamos que hacer? Entonces, yo aquí voy a observar primero, eh, a ver, ¿de quién me están hablando allí? Miren que en ningún momento allí me están haciendo referencia ni al gobierno, ni al presidente, a nada que tenga que ver con políticos o con los administradores del Estado, ¿ya? Ahí no me están hablando para nada de gobierno ni nada. O sea que no puedo hacer como una crítica hacia el gobierno, porque en realidad, pues la imagen no está criticando al gobierno como tal, ¿ya? Además de eso, ¿yo qué percibo? Que la persona que está allí es una representación de una persona del común, ¿cierto? Una persona común y corriente, un ciudadano cualquiera, no es ni un administrador, ni un funcionario público, no es alguien que trabaje para el Estado, ¿ya? Que administre el Estado, simplemente es la representación de una persona del común, ¿ya? Una persona cualquiera y básicamente hacia este conjunto de personas, o sea, hacia la mayoría de personas, es que está referido el tema y la crítica, ¿ya? Entonces, miren que me están hablando es en general de la sociedad, ¿no? De los colombianos, del común, o sea, de la gran mayoría, de la inmensa mayoría. Y luego me dicen, con todo lo que aquí se roba, yo no entiendo por qué no estamos ricos ya todos los colombianos. Ok, entonces miren que aquí ella me dice, con todo lo que aquí se roba, está hablando de que pasan unos sucesos, no entiende por qué no estamos ricos ya todos los colombianos. O sea, ¿quién debería, según ella, bueno, según esto, entonces, aparentemente se enriquece el que roba, ¿cierto? Se enriquece el que roba, pero ella dice que con todo eso que se roba no entiende por qué como que ya no estamos ricos todos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que lo que está diciendo es como que todos robamos, ¿ya? Eso es lo que está diciendo. Con todo lo que aquí se roba, no entiendo por qué no estamos ricos todos. Eso quiere decir, como todos robamos, no entiendo por qué no estamos ricos todos. Entonces, miren que me está hablando es en general de, de casi que la ciudadanía en general, ¿cierto? De la mayoría de colombianos. Y allí hay una crítica hacia la corrupción, pero no expresada con los ladrones de corbata, ni los mal llamados de cuello blanco, como se les dice, nada. Están hablando de la corrupción que se expresa y se ve reflejada en las acciones del día a día de los colombianos, ¿cierto? Me están hablando de eso, pero reflejado
en la mayoría de los colombianos, ¿cierto? En situaciones de la cotidianidad, como el ser deshonestos y me entregan una de vuelta de más y quedarme callado y sacar provecho de la situación, si tengo la oportunidad, saltarme una fila, ¿no? Y no tener que hacer esa fila, aprovechándome de todos los que llevan más tiempo haciendo la fila. Si puedo, me salto el pasaje y no pago el pasaje. Bueno, cosas como esas en donde yo trato de sacar provecho de la situación, ¿no? Entonces, más hacia eso es que está dirigido el mensaje de ese texto. Porque mire que habla de todos los colombianos, por eso hace como esa analogía, ¿no? Con todo lo que aquí se roba, yo no entiendo por qué ya no estamos ricos todos los colombianos. Entonces, ¿quién se enriquecería aparentemente? El que roba. Entonces, cuando ella dice que no entiende por qué no estamos ricos, lo que quiere decir es que todos robamos y eso es como una representación de la corrupción en el día a día, en la cotidianidad. Ya como que todos los colombianos siempre tratamos de sacar provecho de la situación y de sacar ventajas, ¿no? Es más la crítica que hace el texto, es hacia ese tipo de corrupción, ¿ya? Bueno, por ahí creo que alguien estaba tratando de decir algo, pero no le funcionó el micrófono. Entonces, este texto, pues, tendría que representar eso mismo, así como en el anterior, ¿ya? Después de que capte esa crítica, porque aquí hay una crítica hacia la corrupción, pero la corrupción que se refleja en la cotidianidad y en el día a día, no la de los políticos, ni la de la clase dirigente, sino la de la mayoría de los ciudadanos, la del día a día. Entonces, después de que esa crítica se vea reflejada en el texto, pues la conversión estaría bien. No importa si lo hago como una narración, si lo presento como como un texto expositivo, pero esa crítica se tendría que ver reflejada. Y el tercer texto, que por ahí alguien ya nos había ayudado con él. No sé si otra persona también quiere hacerlo. Bueno, Wilson dice, una ciudadana colombiana de la tercera edad con buenos recursos económicos contrata a una empleada para que organice su apartamento. En especial, ella le pide a su empleada que organice su sala, pues está bastante sucia y desordenada. Su empleada ordena todo y deja impecable. La señora queda muy satisfecha. Bueno, he llamado a mi empleada de servicio para que organice esta sala. Ella muy amablemente ha organizado todos los muebles en su lugar, organizó la biblioteca, limpió el piso y hasta organizó el cuadro de la pared. Me ha gustado su trabajo. Bueno, miren, a ver, ¿a partir de qué pista, de qué dato que me dé ese texto, deducen que la señora quedó satisfecha con el trabajo o que a ella le haya gustado el trabajo? Por qué deducen que la señora quedó satisfecha o que le ha gustado el trabajo? ¿Qué me muestra el texto como para yo suponer eso? ¿Qué interpreto de allí? A ver, esto es una viñeta y es una viñeta, bueno, está más bien sorprendida, pero no como que esté satisfecha, porque esa sorpresa puede ser por algo bueno o por algo malo, ¿cierto? Pero entonces ahí no hay como una cara de satisfacción, sino como una cara de asombro, de duda, bueno, es más eso, ¿no? Lo que se ve. Eh, Ahora, esto es una viñeta, ¿no? Entonces ya sabemos que cuando hay una viñeta, esa viñeta normalmente pues está dividida por una calle, esa línea que se ve en la mitad, y me está mostrando casi que instantes, ¿no? La secuencia mínima de ese momento. Entonces ahí me está mostrando como dos instantes del mismo momento. Entonces, lo que tendría que ver yo es pues el cambio, ¿cierto? Si me está mostrando dos instantes de un mismo momento, yo tengo que ver qué cambia en cada uno de esos instantes para así entender ese momento y entender qué es lo que me están queriendo decir. Bueno, entonces yo veo que en la parte de arriba, bueno, hay una persona que le está encargando un trabajo a otra, ¿cierto? Pero miren la actitud que tiene aquí la señora que está pues pidiendo que le ayuden a organizar todo ese desorden. Entonces miren que la actitud de la señora, a pesar de que hay tanto desorden, no es ni de estrés ni de enojo, sino que se ve tranquila, fresca, normal, está
asignando un trabajo. Incluso si yo comparo la actitud de la señora en la de arriba y la de abajo, yo veo que está casi que más calmada o más satisfecha arriba que abajo. Miren que se ve eso. Arriba se ve una persona tranquila, normal, no pasa nada, mientras que abajo se ve una persona como dudosa, sorprendida, como que no sabe si le gustó o no le gustó, está pensando para poder digerir. Ahora, si le hubiese gustado, pues la actitud sería completamente distinta, se observaría a simple vista. Entonces, bueno, sigamos con lo de arriba. Entonces yo veo a la señora tranquila, ¿ya? Dice, hola Rosita, mira el desorden, te llamé porque eres una persona indicada para poner el orden. Bueno, ahora, ¿qué más observamos en la viñeta en la parte de arriba? Miren que de todo ese desorden hay como distintas formas, ¿cierto? La lámpara, el disco, las botellas, los cojines, pero todas esas cosas que están ahí tiradas y que están dando ese aspecto de desorden, miren que son distintas formas, figuras, o sea, si yo lo veo así gráficamente, me está representando como formas distintas, ¿ya? Mientras que en la parte de abajo, yo veo que casi que todo tiene la misma forma, ¿cierto? Todo tiene la misma forma, todo es como cuadrado. Las sillas, la mesa, la lámpara, todo está como cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que esas formas que se veían arriba, como que abajo, eh, desaparecen, ¿ya? Entonces miren que arriba, a pesar de que hay desorden, hay como una variedad de figuras. Y abajo esa variedad de figuras se perdió. Solamente hay como cuadros, 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 cuadros. A pesar de que está ordenado, esa variedad de figuras se perdió. Y la pista más importante pues es la del cuadro, ¿ya? Miren que en la parte de arriba tenemos un cuadro con un arte abstracto, ¿ya? Muy subjetivo de quien quiso expresar algo y vemos distintas formas, distintas figuras en distintas direcciones, o sea, una gran variedad. Y abajo, pues yo veo como algo ya más sobrio, más calmado, más fácil de entender para todo el mundo, entre comillas. Y esa diversidad de figuras también se perdió, ¿ya? Todo está como... Y eso es una... Ya precisamente allí es en donde está la parte más importante de este cuadro, ¿ya? Perdón, de esta viñeta. Cuando me muestran el cuadro que cambió incluso con la organización que hizo la señora, entonces allí aparentemente ordenó hasta el cuadro. O sea, eso ya es como un orden excesivo. Ya como alguien va incluso a cambiar las formas de un cuadro al organizar un espacio, ¿ya? Entonces allí también hay una crítica. Al igual que en las viñetas, que en los textos anteriores, en este hay una crítica y es una crítica al orden excesivo, ¿ya? Lo que quiere representar esta viñeta es precisamente eso, ¿no? Hace como una crítica al orden excesivo porque a pesar de que había desorden en la parte de arriba, se ve una variedad de formas y la señora está fresca. Pero abajo, como todo se volvió cuadriculado, ella queda como sorprendida, no sabe si le gustó, como inconforme, está pensando cómo es que se siente, todavía ni siquiera sabe cómo está. Pero entonces no hay una satisfacción como tal. Y ese cuadro, pues es el que me indica que el orden es tan excesivo que hasta el cuadro lo organizó porque aparentemente estaba desordenado, se supone, supuestamente. Entonces, allí hay una crítica hacia el orden excesivo, ¿ya? Es más eso, es una crítica hacia el orden excesivo. Entonces, lo mismo, después de que en el texto que escribamos quede expresado eso, ¿cierto? Se haga una alusión a que el orden es bueno, pero el orden excesivo nos puede llevar a ser cuadriculados, nos puede llevar a ser monótonos. Esa crítica, que es la que hace la imagen, entonces, después de que esté representada esa crítica, pues el texto estaría bien. No importa si lo hago como una narración, en primera persona, en tercera persona, o si lo hago de forma informativa, exponiendo,
pero que esté representada esa crítica, ¿ya? Entonces miren que en este tipo de textos hay que mirar todos los detalles, ¿ya? Esto es un texto como tal. Entonces yo no voy a mirar la imagen de forma superficial, sino que yo tengo que centrarme en los detalles. Cuando es una viñeta como esta que está separada por la calle, yo miro qué cambia en cada instante, ¿ya? Porque me están mostrando dos instantes de un mismo momento. Entonces yo tengo que ver qué cambió en cada uno de esos instantes para poder entender cuál es el tema como tal, de qué es que está hablando, ¿ya? Porque miren que arriba hay desorden y abajo hay orden, pero abajo hay tanto orden que hasta el cuadro cambió y la señora quedó como no tan contenta. Entonces allí es en donde está como el sentido de la imagen. Bueno, luego viene lo que tiene que ver con los tipos de lectura, ¿ya? Esto de los tipos de lectura es muy importante también que los tengamos en cuenta porque pues da cuenta de que se es o no un lector crítico cuando tenemos desarrollados estos niveles distintos. Ya es muy distinta una lectura literal a una lectura interpretativa, a una lectura inferencial o a una lectura comparativa. En cada una de ellas yo tengo que hacer un trabajo distinto con la información del texto. Es decir, si yo tengo un texto y tengo preguntas de sentido literal, pues debo fijarme en ciertas cosas. Si tengo un texto con preguntas de nivel interpretativo, comparativo o inferencial, entonces debo mirar otros elementos. Eso es lo que vamos a mirar a continuación, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos más importantes dependiendo del tipo de lectura que yo tenga que hacer en ese texto? Entonces, si es una pregunta de sentido literal, inferencial, interpretativa o comparativa. Bueno, la primera, el sentido literal. Este sentido literal, primero que nada, tenemos que decir, pues que es el nivel casi que más básico, más sencillo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es leer y entender conforme a lo que expresa el texto, ya a lo que las letras, las palabras, las proposiciones del texto dicen literalmente, o sea, textualmente está allí. ¿Eso qué significa? Que en este caso, para responder estas preguntas, yo tengo que basarme a lo que dicen las palabras del texto. No tengo que imaginarme nada, ni sacar una conclusión, ni inferir nada, interpretar nada. Lo único que tengo que hacer que es entender conforme a lo que textualmente me presenta la lectura. Por eso me dicen en la guía que cuando se tiene un nivel de lectura crítica, este proceso es casi que automático, ¿ya? Es un proceso automático, ¿por qué? Porque como captamos ese sentido local, significa que cuando yo voy a este tipo de preguntas las voy a hacer supremamente rápido porque ya tengo eso desarrollado. A ver, cuando hablamos de la lectura crítica dijimos que la lectura crítica básicamente eran tres cosas, ¿no? Captar el sentido local, captar el sentido global y hacer juicios de valoración, ¿cierto? Criticar o interrogar un texto. Esos tres elementos son los que componen la lectura crítica. Entonces, en la parte literal estaría la primera competencia o capacidad que yo debo tener desarrollada, que es la de captar el sentido local de las ideas. Entonces, ¿qué es esto de la lectura literal? Pues es entender conforme a la letra del texto, ¿no? De acuerdo con el sentido exacto y propio de las palabras que emplea el autor, ¿vale? Bueno, en la guía tenemos un ejemplo, acá en las diapositivas tenemos otro ejemplo. Vamos a mirar primero el ejemplo que están en las diapositivas que yo les presenté acá. ¿Cuál era la...? Bueno, hay un texto, entonces van a mirar ese texto que está allí y van a responder la pregunta que está, me van a contar qué opción marcarían ustedes. Y ya sabemos que como es una pregunta de sentido literal, ¿qué debo hacer? Pues mirar y entender conforme a las letras del texto, a lo que dice el texto, y de esta forma pues escoger la respuesta, la opción de respuesta que represente eso, lo que explícitamente
dice el texto, ya lo que literalmente está allí. Bueno, Joana ya dijo que la A. ¿Qué dicen los demás? Rubí dice que la C. Bueno, me dicen, eh, en un paraje habitado por numerosos animales salvajes, una rana se dedicó a cantar los derechos del animal a fin de que, tarde o temprano, en aquel lugar todos llegaran a convivir en paz. Entonces me están diciendo que una rana cantó los derechos del animal y me dijeron para qué los cantó, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál era la intención de la rana al cantar los derechos del animal? Ustedes dicen que la A, otros dicen que la B y la C, dicen otros. Llegar a convivir en paz entre todos los animales, reconocer la supremacía de los animales grandes sobre los pequeños o enfatizar que ante la paz no hay animal grande ni pequeño. Bueno, el texto dice, con sus propias palabras, de forma literal, dice que la rana se dedicó a cantar los derechos del animal para que tarde o temprano allí todos llegaran a convivir en paz. Entonces, ¿cuál era su intención? Pues llegar a convivir en paz entre todos los animales. ¿Ya? Textualmente lo dice, la A sería la respuesta correcta ahí. Porque miren que textualmente lo dice. En este tipo de preguntas de sentido literal, me están preguntando, me están cuestionando por algo que está allí expresado, ya de forma literal. Ruby, no estás viendo las diapositivas que... Bueno, mira, dice, en un paraje habitado por numerosos animales, una rana se dedicó a cantar los derechos del animal a fin de que tarde o temprano allí todos llegaran a convivir en paz. O sea, ¿para qué cantó? Para que todos llegaran a convivir en paz, dice el texto. La pregunta es, ¿cuál era su intención? Pues llegar a convivir en paz entre todos los animales. Mira que ahí textualmente lo dice al final. ¿Cuál era la finalidad? De que en ese lugar todos llegaran a convivir en paz. Bueno, entonces allí teníamos la respuesta correcta sería la A. ¿Ya? Sería la A. Luego en el texto, en la guía, perdón, tenemos un ejemplo tenemos otro ejemplo. Entonces vamos a mirar el ejemplo que está en la guía. Dice el texto de la rutina de María. Entonces me empiezan a hablar, me dicen María es una madre de familia muy responsable y comprometida con sus esposos e hijos. Un típico día de María transcurre como sigue. Se levanta a las 6 de la mañana, se baña y se viste. Bueno, ahí me están contando lo que ella hace a lo largo del día. Toma un ligero
Hubo un problema con, con la señal. No sé por qué no sé, se desconectó el computador y volvió a conectarse. Listo. ¿Ya me escuchan todos nuevamente? Se desconectó el computador, no sé qué pasó. Se desconectó solo el equipo porque en el celular tenía internet en todo, no sé qué le pasó, pero bueno, ya lo volví a conectar. Entonces les estaba diciendo, estábamos viendo el texto que hablaba sobre María, ¿cierto? ¿Y qué hacía María a lo largo del día? Decíamos que al final del día, pues ella colaboraba con las tareas de los hijos y antes de acostarse ve la televisión o alguna novela que le interese, ¿cierto? Entonces, la pregunta aquí es, ¿a qué se refiere el escrito? Entonces, de acuerdo a eso que está allí en la guía, ¿cuál sería la respuesta? ¿A qué se refiere ese párrafo que acabamos de leer y que me está hablando sobre lo que hace María a lo largo del día? Ruby dice que al compromiso. Johnny dice que la cotidianidad de María. Bueno, entonces hay un texto que tiene por título La rutina de María y me cuenta qué hace María a lo largo del día, ¿cierto? Casi que la mayoría de los días. Entonces, ¿a qué se refiere el escrito? Pues a la rutina de María, ¿cierto? Exactamente a eso. Miren que aquí hay una pregunta de sentido literal. Me están preguntando por algo que puntualmente dice el texto. Distinto fuera que me dijeran, ¿por qué María actúa de esa forma? O que me digan, ¿es correcta la forma de actuar de María? Bueno, esos son otro tipo de preguntas, pero aquí me están cuestionando por algo que está textualmente allí, ¿ok? Entonces allí, ¿a qué se refiere el escrito? A la rutina de María. Más. Casi siempre, pues es algo que está con las mismas, yo tengo que expresar con las mismas palabras del texto, ¿ya? Para no cambiarle el sentido, bueno, entonces yo lo hago con las mismas palabras del texto. Siguiente nivel de lectura, la lectura, o siguiente tipo de lectura, perdón, que es la lectura interpretativa. La lectura interpretativa, en la lectura interpretativa, ¿qué tengo que hacer yo? Entender lo que me dice el texto, ¿ya? Y eso que me dice el texto, relacionarlo con los conocimientos que yo tengo. Entonces, en este tipo de lectura, muy importante, fundamental, el tema de los conocimientos previos, ¿ya? Aquí el bagaje cultural es fundamental porque me va a dar un marco de referencia más amplio para poder contrastar la información que yo voy leyendo de un texto. Entonces, ¿qué es hacer una interpretación? Entonces es relacionar el contenido del texto con mis conocimientos previos, ¿no? Por eso aquí hay una interacción entre el lector y el texto, entre el lector y el objeto que va a ser interpretado, ¿no? Entonces es casi que construir un sentido del texto con lo que él me está diciendo y con lo que yo sé. Entonces yo construyo mi propio sentido del texto, con lo que yo sé y con lo que él me dice. Entonces yo debo sacar un sentido o una interpretación que corresponda con lo que el texto dice. Tampoco puedo suponer cosas basándome solamente en mis conocimientos, sino que es fundamental tener en cuenta sobre todo lo que dice el texto. ¿Ok? Eso es entonces hacer una interpretación, ¿no? Construir un sentido con mis conocimientos y la información que dice el texto. ¿Qué hacíamos en la literal? Leer y entender conforme a lo que dice el texto. Allí no necesitaba de mis conocimientos previos para nada. En esta sí. No solamente entender textualmente, sino que debo
interpretar incluso las ideas implícitas, no, entenderlo a cabalidad, y eso que entiendo a cabalidad lo voy a relacionar con lo que yo sé. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de este tipo de lectura. ¿Ya? Dice, un joven ecologista denunció a la policía local de la ciudad ante el teléfono verde de la Agencia de Medio Ambiente al enterarse por la prensa de que agentes mataron una culebra de escalera, especie protegida, que extrajeron de tapacubos de la rueda de un coche. El funcionario explicó el viernes que no era cierto que hubieran matado a la culebra, sino que el reptil se murió por el camino debido al calor. La pregunta dice, los agentes de la policía, y ahí yo tengo 4 opciones, tuvieron que matar la culebra de escalera, sacaron una culebra a la escalera, mataron una culebra de escalera o no deben ser acusados. Entonces yo aquí capto lo que me dice el texto, también debo meter un poco lo que yo sé sobre el tema, qué representa el hecho de que sea una especie protegida, qué es una especie protegida, ¿ya? Entonces tengo que relacionar aquí lo que yo sé con lo que me están diciendo. Bueno, ustedes dicen que la D, otros dicen que la B. Démosle un poquito más de tiempo a que los demás lo piensen. La B, la C, dice Mariem. Listo. Bueno, miren, el texto me está hablando de una situación en donde hay una denuncia porque 2 policías aparentemente mataron a una culebra de escalera, ¿cierto? ¿Qué sucede? Pues ellos la sacaron de una rueda de un coche y dicen que mientras la llevaban, no sé, a un refugio o a un lugar seguro, el animal murió pues a causa del calor, ¿cierto? Entonces, en este caso, los agentes de la policía, ¿cómo actuaron? Dicen, ¿tuvieron que matar una culebra de escalera? Bueno, no lo tuvieron que hacer, pues incluso de hecho no me están hablando ni siquiera de que la hayan matado conscientemente o decididamente, sino que me están diciendo que en medio de lo que pasó murió el animal. Sacaron una culebra a la escalera, que dice la B. No, incluso se aleja completamente de lo que dice el texto. Sacaron una culebra a la escalera, no, es una culebra de escalera. Entonces, la B, de hecho, se aleja del texto, de la información. No es correcta. No deben ser acusados. Pero ¿por qué no deben ser acusados si mataron una culebra de escalera? ¿Ya? ¿Por qué no van a ser acusados? Entonces, aquí yo primero, a ver, ¿qué me dicen mis conocimientos previos? Me dicen que si es un animal, una especie protegida, pues debe ser una especie que representa un patrimonio natural o es una especie que está en peligro de extinción, ¿cierto? Entonces, una de esas 2 razones, pero el hecho es que está protegida. Y si es una especie protegida, significa pues que hay unas normas que sancionan y penalizan a quien le haga daño a esta especie, ¿ya? Para protegerlas. Por lo tanto, aquí, pues lo que yo veo es que los agentes mataron una culebra de escalera. Ya, quizá no lo hicieron decididamente, no lo querían hacer, pero sus acciones hicieron que el animal muriera. ¿Por qué? Por el calor. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente ellos la sacaron, no la transportaron con los debidos cuidados porque lo desconocían, ¿ya? Y por sus acciones el animal murió, ¿ya? Quizás no lo querían hacer, pero pues por desconocimiento, por lo que haya sido, sus acciones hicieron que el animal muriera. Y por ser una especie protegida, pues entonces ellos mataron una culebra de escalera. Tendrían que haber, no sé, haberse asesorado o algo para ver cómo se tenía que tratar al animal. Entonces aquí la respuesta sería la C, ¿ya? Entonces miren que
Aquí fue necesario tomar lo que me decía el texto, ¿cierto? Lo que me estaba expresando, pero también tratar de completarlo un poco, complementarlo un poco con lo que yo sé, con mis conocimientos previos, ¿no? Entonces aquí la respuesta era la C. Pasemos ahora al ejemplo que tenemos en la guía, ¿ya? Donde dice lectura interpretativa. Entonces vamos a ir mirando, vamos a ir leyendo lo que está allí para que luego desarrollemos las preguntas, ¿no? Dice, revisas tu smartphone cada 5 minutos, has sentido vibraciones fantasmas, te llevas tu celular a la mesa e incluso hasta el baño. Si es así, seguramente perteneces a las millones de personas que padecen homofobia. El término surgió durante un estudio realizado por una empresa inglesa para señalar la ansiedad y la angustia que produce el estar sin celular. Si bien la denominación de fobia podría ser incorrecta, un estudio conducido por el psicólogo Richard Baldwin de la Universidad de Worcester en Reino Unido reveló que efectivamente el uso constante de esos aparatos aumenta los niveles de estrés, lo que a su vez incrementa los comportamientos compulsivos como el buscar innecesariamente nuevas alertas, mensajes y actualizaciones. Durante el experimento se les aplicó un cuestionario y una prueba psicomática de estrés a 100 participantes, entre ellos estudiantes universitarios y empleadas de diversas categorías u ocupaciones. Bueno, pues ahí me están contando una serie de sucesos para comprobar y para tener como un sustento estadístico y científico con respecto a lo que es la nomofobia, ¿ya? Luego me dicen que incluso las personas nomofóbicas sienten una inhabilidad de apagar los teléfonos, quieren tenerlos siempre a la mano, asegurarse de que tengan batería, bueno, otra serie de cosas. Teniendo en cuenta esa información, ¿cierto? Entonces vamos a hacer preguntas de nivel interpretativo, ¿ya? ¿Cuál era el tema de este texto? ¿Cuál era el tema de este texto? La B, dicen algunos. La C. Bueno, dicen que la B o la C. La B dice, la nomofobia o estrés asociado por el uso del celular o el estrés asociado por el uso compulsivo de tecnología digital. Bueno, el texto solamente habla de los smartphones, ¿cierto? Por lo tanto, es la B, ¿ya? Nomofobia o estrés asociado por el uso de celular, la B. Siguiente pregunta. Determine la idea principal del texto. ¿Cuál puede ser ahí una idea principal? La D. Entonces, la idea principal responde a la pregunta, ¿qué es lo más importante del tema? Entonces sería, ¿qué es lo más importante que dijeron sobre la nomofobia? Pues que es el estrés ocasionado por el uso compulsivo del celular. La D, correcto. Siguiente pregunta. En el texto la palabra disparaban implica el desarrollo de un proceso que. Esa palabra está al final del quinto párrafo. Del cuarto párrafo. Entonces, ahí la palabra disparaban funciona como que, como un proceso acelerado, correcto. La C. Y la cuarta, una idea incompatible con la información del texto sería afirmar que los individuos nomofóbicos que la B incrementan sus niveles de estrés, o sea, algo incompatible, o sea, algo que no sería válido de afirmar. No válido, incompatible es que no pueda decirse a partir de lo que dice el texto. Pero el texto sí dice que puede aumentar sus niveles de estrés, o sea que sería compatible y me están diciendo una idea incompatible. El texto me dice que las personas nomofóbicas son completamente independientes y desinteresados de la aceptación social. No, no me habla de la interacción social y de la aceptación social, no, de eso no habla.
Por lo tanto, es una idea incompatible, la A. La lectura inferencial. Bueno, una lectura inferencial pues es simplemente sacar una conclusión, ¿ya? Sacar deducciones. Una inferencia es eso, ¿no? Tratar de establecer unas conclusiones de acuerdo a las ideas que están expresadas, o sea, establecer conclusiones válidas, como cuando vimos la parte de los silogismos, ¿no? Cuando decíamos todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Esa conclusión era válida porque las premisas me daban la información suficiente para llegar a ella. Entonces, eso es hacer una inferencia, ¿ya? La lectura inferencial, yo tengo que establecer conclusiones, sacar deducciones, ¿ya? A partir de las ideas que están expresadas en un texto, ¿ya? Entonces, en esta lectura se completa en esta se completa con la lectura, con suposiciones e ideas que se pueden deducir del texto. Es decir, además de interpretar, ¿cierto? Además de entenderlo, de darle un sentido propio, que sería la interpretación, yo también tengo que hacer una deducción de la información que está allí implícita, ¿no? Debo estar en la capacidad de sacar conclusiones válidas. Eso es muy importante, conclusiones válidas, ¿no? Las conclusiones siempre tienen que ser conforme a los argumentos, conforme a las premisas. Entonces yo tengo que mirar qué pistas me están dando y si es posible llegar o no a esa conclusión. Por ejemplo, entonces aquí en la guía, en la diapositiva, tenemos un texto icono verbal, ¿ya? Dice, cuando estén dentro, luego me da tres opciones. ¿Qué será? ¿Qué va a pasar allá? La gente estará cantando, la gente se habrá ido o la gente estará sentada. Yo veo que hay dos personas que van a ingresar a un espacio y me están preguntando que cuando ellos estén adentro, posiblemente qué pueda estar pasando o qué vaya a pasar. Ustedes miran la imagen y me cuentan qué creen que pueda pasar. La gente estará cantando, dice Luz. Bueno, ¿por qué pensamos que la gente estará sentada? A ver, ¿por qué? ¿Qué pistas hay allí como para concluir que la gente estará sentada? ¿Qué lectura hicieron? ¿Qué lectura hicieron ahí? Como para sacar esa conclusión, esa inferencia. Dice, porque dice sala de cine, se ven las siluetas de las cabezas. Correcto, entonces, en ese tipo de situaciones, ¿yo qué debo hacer? Yo tengo que mirar los datos o las pistas que me da allí este texto, ¿cierto? Primero veo que hay dos personas que van a ingresar a un espacio, luego veo que en ese espacio hay unas sillas, ¿cierto? Bueno, ¿para qué sirven las sillas? Pues para que las personas se sienten. Y luego veo que las personas están sentadas, ¿cierto? Porque solamente se ve la silueta de sus cabezas. Si estuviesen de pie, al menos de la última fila se tendría que ver la silueta del cuerpo o el tronco hacia arriba, ¿cierto? Por lo menos. Entonces, yo deduzco que allá hay personas que están sentadas y además, pues me muestran que se está como proyectando algo audiovisual, ¿cierto? Hay una proyección ahí como de un video. Entonces ahí yo puedo deducir que todos estarán sentados, correcto, la tercera opción. Ahora vamos al ejemplo que nos da la guía, ¿ya? Entonces en el ejemplo de la lectura inferencial tenemos también un texto iconoverbal, ¿no? Hay unas imágenes y estas imágenes están apoyadas por con unas palabras, muy pocas, pero también hay palabras, ¿ya? Entonces, vamos a leer rápidamente ese texto, o sea, vamos a mirar las imágenes y a tratar de entender qué situación nos están presentando ahí, ¿no? Entonces hay alguien tratando de dormir, contando ovejas, luego parece que logra dormirse, pero luego se despierta de nuevo y al final logra dormir, ¿ok? La primera pregunta dice,
¿qué problema tiene Mafalda? Entonces, ¿yo qué puedo concluir? ¿Qué puedo inferir de lo que estoy viendo allí? ¿Cuál es el problema que Mafalda tiene? La B, dicen que le cuesta dormirse. Correcto, ¿cierto? Entonces yo lo que veo es que allí, pues casi que toda la trama tiene que ver con alguien que está tratando de dormir y que no puede hacerlo. Entonces, la respuesta allí es la B. Le cuesta dormirse. Siguiente pregunta. ¿Por qué aparecen ovejas en el relato? ¿Por qué ovejas? La C. Yo puedo concluir, ¿cierto? Pues que incluso en algún momento ella se duerme y después se despierta, entonces, porque son las que ayudan a la niña a dormir, ¿ya? Correcto, la C. Siguiente pregunta. Se concluye que la niña logra dormir cuando ocurre ¿qué cosa? Tienen que la B, la A. Bueno, dicen cuando cuenta hasta 26, otros dicen que cuando la A cuando cuenta ovejas, la C cuando cuenta hasta 25. Bueno, ¿qué veo yo en la historia? ¿Cierto? Si yo digo que la niña, a ver, esta pregunta no es de sentido literal. Si fuera de sentido literal, sí podría ser como que cuenta hasta 26, 25, o sea, textualmente, puntualmente, si yo veo hasta qué número cuenta, bueno, podría decirlo. Pero lo que yo veo es que la niña está contando ovejas, en algún momento se duerme, ¿ya? Independientemente del número, en algún momento se duerme, se despierta, sigue contando y vuelve a dormir, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es que ella logra dormir? Se concluye que porque en algún momento se durmió, o sea, ella se duerme dos veces, ¿cierto? En la 3 y luego en la 6. Entonces, ¿cuándo es que ella logra dormir? Pues cuando cuenta ovejas, independientemente del número, ¿ya? La A, cuando cuenta ovejas. Y la número 4. En el tercer cuadro, ¿cuál es el problema que se presenta? La A, la D. Bueno, la D. A ver, aquí yo tengo que sacar las conclusiones, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué es que ocurre eso, cierto? A partir de las pistas, de los datos, yo debo sacar las conclusiones. ¿Qué pasa en la viñeta, en el tercer cuadro, viñeta número 3? Yo veo que allí la niña logró dormirse, pero la oveja se detiene, ¿cierto? Incluso se queda pensativa. Ahí me ponen como un signo de interrogación, pero la oveja se detiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó allí? La oveja se detuvo y se detuvo, y si se detuvo, ¿qué hizo? Pues no terminó de hacer lo que estaba haciendo, lo que estaban haciendo las otras, ¿cierto? Estaban ayudando a dormir a la niña, pero se detuvo, por lo tanto, rompió con eso que estaban haciendo las ovejas, e incluso yo veo en la siguiente, pues, que la despierta, ¿ya? Entonces ahí lo que sucedió fue que la oveja no ayuda a Mafalda, la B, ¿ya? Porque lo que tenía que haber hecho la oveja era lo mismo que las otras, para que la niña se quedara dormida, porque era lo que veníamos diciendo, porque las ovejas le ayudaban a dormir, porque la niña contaba ovejas para dormirse, pero en este cuadro, la oveja no ayudó a la niña, por eso fue que no pudo dormir, la B. Y el otro tipo de lectura, ¿ya? Que es la lectura comparativa. Si lo miramos por niveles, entonces la inferencial, luego estaría la interpretativa. ¿Qué pasó, Wilmer?
luego vendría la inferencial y finalmente estaría la comparativa. A ver, ¿por qué crees que no es así? En la cuarta, supongo. ¿Por qué crees que no es así? Bueno, pero ¿por qué? Tienen que decirme por qué, ¿no? Dice, ese sería el cuadro 4. Por eso, ¿cierto? Sí. Pero yo tengo que ver qué pasó en el cuadro 3, ¿cierto? Y para poder sacar una interpretación de lo que pasó en el cuadro 3, ¿qué hago? ¿Ya? ¿Qué hago yo? Pues tengo que mirar todo el texto, ¿cierto? Me están preguntando qué pasó en el cuadro 3, pero recuerden que para hacer una interpretación yo tengo que mirar todo el texto, mirar de todas las pistas que me da el texto, sacar una conclusión válida, porque es una pregunta de nivel inferencial. Dijimos que las inferencias son sacar conclusiones válidas a partir de la información del texto, ¿cierto? Entonces, dice, en la quinta la despierta enojada. Entonces, miren, ahí, ¿cuál es la interpretación correcta? Entonces, yo veo que en el cuadro número 3 la oveja no hizo lo que hacían las otras ovejas. Y ya dijimos, la niña cuenta ovejas para dormirse, ¿cierto? ¿Por qué ovejas? Porque son las que le ayudan a dormir, ¿cierto? Entonces, cuenta ovejas para dormirse y son las que le ayudan a dormir. Esta, lo que yo veo en la 3 es que no salta. Al no saltar, ¿qué hace? Pues no le ayuda a dormir, porque para eso es que ella estaba contando ovejas, para dormirse, ¿ya? La historia tiene que ver con lo que hacía la niña, ¿listo? No con lo que pasa con las ovejas. Entonces ella contaba ovejas para dormirse y esta oveja, al no saltar, pues no le ayudó a dormirse, ¿cierto? Porque incluso ya se había dormido y allí es cuando se despierta. Independientemente del número, ¿cierto? Porque se hubiera podido quedar dormida en la 25, 26, 27. Era el momento de contar ovejas que se dormía, pero como esta no saltó, pues no le ayudó a dormir. Y por eso es que luego se despierta, ¿vale? Bueno, entonces estábamos diciendo que la lectura comparativa, ya que sería el nivel superior, más complejo, porque aquí yo necesito tener un nivel cabal del texto para poder hacer comparaciones. Si lo miramos en niveles, para yo poder hacer una comparación debo tener la literal, la interpretativa y la inferencial, ¿ya? Solamente si tengo esas tres puedo hacer comparaciones, ¿ya? Por eso me dice, en este tipo de lectura se requiere establecer relaciones entre la información del texto y los contenidos de otras fuentes que se relacionan entre sí. Es decir, poder comparar ese texto con otros, ¿ya? Puedo comparar ese texto con otros solamente si he entendido ese texto, ¿no? Si literalmente entendí lo que me quiso decir, si construí mi sentido propio de él, o sea, si hice una interpretación acertada y además si saqué conclusiones válidas, si entiendo las ideas y establezco conclusiones válidas. Solamente si entendí ese texto, ¿no? A cabalidad, puedo hacer una comparación, porque si no, yo no puedo comparar algo que no conozco, ¿ya? Porque entonces no tengo una referencia con la que comparar el otro elemento, ¿listo? Entonces, este tipo de lectura, en este tipo de preguntas, me van a cuestionar por relaciones entre el texto y otros o por relaciones entre los elementos que forman ese texto, ¿ya? Es decir, en qué se parecen o en qué se diferencian el punto 1 del punto 3 o en qué se parece el punto 1 con otra fuente, con otro texto completamente distinto. Entonces, estar en capacidad de comparar elementos dentro del texto y estar en capacidad de comparar el texto en su conjunto con otros textos o elementos de un texto con elementos de otro texto. Bueno, por ejemplo, ejemplos de comparaciones, ¿no? Entonces me dicen, establece una similitud entre el oriente y el occidente de Cali. Entonces, aquí el elemento a comparar sería Cali, ¿cierto?
¿cómo podría hacer una comparación yo entre el oriente y el occidente de Cali? Pues solamente si conozco a Cali, ¿cierto? Si yo no conozco a Cali, no puedo establecer similitudes entre estos dos puntos de la ciudad, ¿cierto? Aquí sería esencial conocer Cali para poder establecer esa similitud entre el oriente y el occidente, es decir, saber en dónde queda el oriente, qué hay en el oriente, saber dónde queda el occidente y qué hay en este punto. Por ejemplo, si me dicen, establece una diferencia entre el norte y el sur de Cali, lo mismo, ¿ya? Tengo que conocer Cali para poder comparar esos elementos que hacen parte de él. O si me dicen, establece una similitud entre Cali y Barranquilla. Entonces aquí me están pidiendo que compare ese elemento con otro similar, que solamente podría hacerlo si entiendo el primer elemento, el que yo acabo de leer, que en este caso sería Cali, ¿cierto? Que es del que estamos hablando. Bueno, y en la guía tenemos un ejemplo de este tipo de lectura, ¿ya? Bueno, entonces vamos a mirar ese texto para que luego respondamos las preguntas de nivel comparativo, ¿ya? Dice, el invierno en el norte de Europa es usualmente bastante frío. Las temperaturas oscilan entre los 0 grados o por debajo de cero. Cuando la temperatura es tan baja, los árboles pierden sus hojas, los ríos como el Danubio se congelan, los pájaros vuelan al sur. Este invierno, sin embargo, está siendo muy diferente. Las temperaturas en algunas ciudades del norte de Europa oscilan entre los 55 y los 60 grados Fahrenheit, tiene que ser. En contraste con un invierno más normal, los árboles tienen flores, las aguas de los ríos aún fluyen, los pájaros no se han ido. Si bien es cierto que el tiempo cálido limita algunas actividades, como el patinaje sobre hielo, muchos europeos pueden disfrutar de actividades tradicionales de invierno como las fiestas, visitas familiares y disfrutar de la vida al aire libre. Entonces, miren, allí me están hablando de algo, me mencionan unas características que ocurren a veces sí, a veces no. Entonces yo ahí tengo que mirar tres preguntas. La primera dice, ¿qué elementos se están comparando? ¿Qué es lo que me están comparando ahí en ese texto? A ver, Pañuela, Alejandra dice que el clima, pero el clima en general, ¿o qué me están comparando ahí? El clima, pero el clima de qué, el clima del mundo. Tengo que establecer los elementos que están comparando, o sea, de quién están hablando allí. Mírenlo detenidamente. Marian dice que de Europa, el clima del invierno. Bueno, yo ahí veo que al comienzo incluso me empiezan a decir de qué me están hablando, ¿cierto? Me dicen, el invierno en el norte de Europa es usualmente bastante frío. Y luego me dicen por qué, ¿ya? Porque los ríos se congelan, porque los pájaros vuelan al sur, los árboles pierden sus hojas, ¿ok? Luego me dicen, este invierno, sin embargo, allí ese sin embargo es clave, significa que están haciendo un contraste sin invalidar lo que ya han dicho previamente. Este, sin embargo, está siendo distinto y luego me cuentan por qué está siendo distinto. Entonces, allí hay dos elementos que están comparando. ¿Cuáles son esos dos elementos que son comparados? De los que me mencionan similitudes y diferencias. ¿Cuáles son esos dos elementos? Bueno, allí los elementos que me están comparando son el invierno usual, ¿no? Por eso me dicen, el invierno en el norte de Europa usualmente es bastante frío, o sea,
el invierno usual de Europa, ese sería uno de los elementos. Luego del punto me dice, este invierno, sin embargo, y ahí empieza a decirme unas cosas de este invierno. Por lo tanto, los elementos que están comparando allí son el invierno usual, el que más o menos siempre ocurre en el norte de Europa, y el invierno que está ocurriendo esta vez, ¿ya? Por eso me dicen, este invierno, sin embargo. Entonces, allá hay una comparación entre lo que casi siempre pasa en el invierno y entre lo que está pasando esta vez en este invierno en el norte de Europa. ¿Ok? Esos son los dos elementos que están comparando entonces. El invierno usual del norte de Europa y el invierno que está ocurriendo esta vez en el norte de Europa. ¿Listo? Esos son los dos elementos que están comparando allí. Siguiente pregunta. ¿En qué se parecen los elementos? O sea, ¿en qué se parece el invierno usual, el que ocurre casi siempre en el norte de Europa, con el invierno que está ocurriendo esta vez? ¿En qué se parecen? Dicen que los europeos pueden disfrutar de algunas actividades, dice Wilmer. ¿Qué dicen los demás? ¿De qué actividades, Wilmer? ¿De qué actividades? Entonces miren que ahí al final me las mencionan, ¿cierto? Por eso me dicen, eh, al final me dicen exactamente esas mismas, las actividades que ahí me mencionan. Me dicen que a pesar de que este invierno es distinto, ¿no? Por eso dice aún, ¿no? Muchos europeos aún pueden disfrutar de actividades tradicionales, o sea, de lo que siempre se hace en el invierno, como fiestas, visitas y la vida al aire libre. Entonces, ¿en qué se parecen? En que en el invierno usual, en el que casi siempre ocurre, y en el invierno que está ocurriendo, pues se pueden visitar familiares, se pueden hacer fiestas y se puede disfrutar la vida al aire libre. En eso son similares. Ahora, ¿en qué no se parecen? ¿En qué son distintos esos dos elementos? ¿En qué se diferencian el invierno tradicional de Europa con el invierno que está ocurriendo esta vez en Europa? Que no hay hielo sobre patinaje. Bueno, en que en el usual se congelaban los ríos, en el de ahora no. Correcto. Entonces, miren, me dicen que en el invierno usual de Europa, los ríos se congelaban, los pájaros volaban al sur, los árboles perdían sus hojas, ¿no? Y luego me dicen, este invierno está siendo muy distinto, ¿cierto? Los árboles aún tienen flores, los ríos aún fluyen y los pájaros no se han ido al sur. Entonces, esos son los tres elementos en los que se diferencian, ¿no? Todavía los árboles conservan sus flores, los pájaros aún no vuelan al sur y los ríos que se congelaban, pues no se han congelado, porque las temperaturas han sido más elevadas. Bueno, entonces ahí ya vemos qué es lo que se debe hacer con una lectura comparativa, ¿no? Entonces hay que tratar de captar qué tipo de pregunta es. Si es una pregunta de sentido inferencial, comparativa, ¿no? Rápidamente, dijimos que la lectura literal es leer conforme a lo que dice el texto, ¿no? Usar incluso las mismas palabras que tiene el texto, ¿ya? Captar el sentido local de lo que está explícitamente dicho. Leer literalmente. La lectura interpretativa
construir un sentido del texto. ¿Cómo? Juntando lo que él me dice con lo que yo sé, ¿no? La interacción entre texto y lector, ¿no? Información del texto, conocimientos previos del lector. Allí se construye un sentido. Lectura inferencial, sacar conclusiones, deducciones válidas a partir de los datos dados en un texto. Y la lectura comparativa, que es establecer similitudes, diferencias o relaciones entre los elementos que conforman un texto o entre un texto y otras fuentes. ¿Ok? Bueno, la última parte de la guía, los ejercicios de comprensión lectora. ¿Ya? En el primer ejercicio, el que me habla de, de la campaña y que tiene la imagen de las tortugas, ¿no? Antes de mirar las preguntas, a ver, ¿qué tipo de lenguaje tiene ese texto? O más bien, ¿qué tipo de texto es ese? ¿Es iconográfico, iconoverbal, verbal? No, ese sería tipo de texto, ¿cierto? Pero aquí estamos tratando de ver el tipo de texto según el lenguaje que usa, ¿no? Entonces es un lenguaje iconoverbal. ¿Por qué? Porque hay imágenes y palabras, correcto. Porque hay iconos, hay imágenes, verbal, palabras, ¿ya? Este es un lenguaje iconoverbal. Miremos las preguntas. En la número 1, ¿qué pusieron? ¿Qué pusieron en la primera pregunta? La D, la A. Bueno, D y A. Me dicen, el cambio de conducta que pretende la campaña en sus lectores supone valores que se relacionan con ¿qué? ¿Qué es lo que queremos cambiar en el comportamiento de los lectores, del destinatario, ¿cierto? Por eso me hablan del cambio de conducta, los comportamientos que quiero que cambien. ¿Tienen que ver con que cumplan la norma, con que obedezcan la norma, o tiene que ver con que ellos se responsabilicen de sus actos y tomen conciencia sobre alguna situación? A ver, ahí me dicen, lo importante es andar seguro, échale cabeza. Cuando me dicen échale cabeza, ¿eso qué quiere decir? Reflexiona, piensa, ¿no? Y ahí no me están hablando de normas ni de sanciones, exactamente. Entonces, allí me están hablando es con algo que tiene que ver con sensibilizar a un grupo de personas, a los motociclistas, para que utilicen el casco, ¿cierto? Entonces la respuesta allí es la D. Es más, el convencerlos de que usen el casco, cierto, pero por voluntad, porque se den cuenta de que lo que les puede pasar si no lo usan, a sancionarlos porque no usan el casco, ¿no? Es más la toma de conciencia, la D. Segunda pregunta. ¿Cuál marcaron en la segunda? Por sus características formales y de contenido, este es un texto de tipo ¿qué? Publicitario, expositivo. Bueno, narrativo que encadena acontecimientos, no, allí no hay acontecimientos como tal. Periodístico que informa sobre sucesos, tampoco. Expositivo que hace explícita una información. Bueno, los textos expositivos o cuando yo hago una exposición de algo, lo único que pretendo es informar sobre algo, pero nunca quiero como convencer, persuadir. Y ya dijimos que aquí hay una campaña que quiere persuadir porque quiere que las personas tomen conciencia. O sea que sí hay una finalidad. Por lo tanto, es publicitario que busca persuadir porque hay un propósito. Para que sea expositivo, pues no puede haber un propósito más que informar y aquí más que informar quieren que ellos empiecen a cambiar su comportamiento. Por lo tanto es la B, publicitario que busca persuadir. Pregunta número 3.
una de las características funcionales del lenguaje utilizado es su ambigüedad. ¿Por qué? La A, la B. Bueno, la A y la B dicen la mayoría. ¿Qué es ambigüedad? Bueno, ya hemos dicho que ambigüedad es como cuando hay un doble sentido, ¿cierto? Como cuando hay una explicación o hay una situación de la que se pueden interpretar dos cosas. No se es claro con cuál de esas dos cosas, a cuál de esas dos cosas es que se hace referencia o alusión, sino que se deja así, abierto a cualquiera de las dos posibilidades, ¿no? ¿En dónde hay ambigüedad? Cuando dicen, buscan establecer una interpretación de las imágenes que parecen no corresponder con la realidad o predican un sentido literal asociado a la imagen pero generan uno figurado alusivo al destinatario. La A, ¿ya? Entonces, hay un sentido literal, lo que tiene que ver con las tortugas, pero hay otro que tiene que ver con el destinatario, con los motociclistas, ¿cierto? Por eso como que habla de los dos a la misma vez. Dice algo y nos hace creer que está hablando de las tortugas por las imágenes, pero a la vez por los motociclistas, por las cifras, por los lemas. La A. Pregunta número 4. ¿Cuál marcaron en la cuarta? La B, la C, la A. Bueno, aquí en general lo que tengo que ver es como tratar de entender por qué es una tortuga y no otro animal, ¿cierto? Eso es lo que me están diciendo. La imagen de la tortuga mantiene una relación visual significativa con los lemas de la campaña, ¿cierto? Yo voy a mirar cuáles son los lemas de la campaña. Son tres. Échele cabeza. Algunos animales no usan casco. Lo importante es andar seguro, ¿cierto? Esos son los tres lemas. ¿Cómo se relacionan esos tres lemas con la tortuga? ¿Por qué hay una relación visual entre esos tres lemas y las tortugas? ¿Por qué es una tortuga, básicamente? Entonces yo veo, cuando dicen échele cabeza, están hablando de que la tortuga quizá piensa las cosas y por eso ese lema está al lado de la cabeza y por eso la figura de la tortuga tiene la cabeza junto a ese lema para resaltar, ¿no? Porque la tortuga, además de eso, tiene el casco, ¿cierto? Y por eso el lema en el segundo cuadro está sobre el casco, porque es a él a quien hacen alusión. Y además, porque la tortuga anda despacio, camina segura, ¿ya? Y por eso en el tercer cuadro me están representando como una carretera, una calle, en donde por eso está como oscuro, no es como una vía, y aparentemente va segura por la vía, ¿ya? Entonces, por eso es una tortuga, porque es que la tortuga cumple con los tres lemas, ¿ya? La tortuga sí cumple con eso que queremos que cumplan los motociclistas. Entonces, es la B. Tiene cabeza, tiene casco y camina segura. Por eso los tres lemas se relacionan con la tortuga, porque la tortuga cumple con esos tres lemas. Pregunta número 5. La información y su contenido estadístico funcionan como razones ¿por qué? La D, la C, la D, la A. ¿Para qué me sirven las cifras estadísticas? Bueno, las cifras, perdón, ¿para qué me sirve la estadística? La estadística pues me sirve para darme cifras, ¿cierto? Información cuantitativa. Entonces, allí esas cifras estadísticas me están sirviendo como una razón, ¿cierto? Que se contrasta con los casos. Entonces, hay unas cifras, ¿no? Que se pueden contrastar. Entonces, ahí la respuesta es la A. Evidencian casos que se contrastan con cifras que dan veracidad, la A.
La número 6. Del lema "algunos animales no usan casco" se puede afirmar que hacen parte de una campaña. La A, la B, la C, la D. Bueno, ya vimos que había una campaña para sensibilizar a los motociclistas, de que, de que cambiaran, ¿cierto? De que se responsabilizaran sobre sus actos. Y ese lema, "algunos animales no usan cascos", es una campaña de desprestigio, cívica, informativa. Bueno, primero es una campaña preventiva, ¿cierto? Cuya estrategia es sancionar una conducta, el no usar casco, a partir del humor, la A. En la 6. Siguiente texto. Ese texto tiene qué tipo de lenguaje, y por lo tanto sería un texto de qué tipo de acuerdo al lenguaje que presenta. El que habla de los grupos de odio. ¿Ok? Es un texto iconoverbal. ¿Ya? Entonces aquí me están hablando de los grupos de odio. Me dice, las marchas racistas de Charlottesville pusieron de manifiesto el alto número de grupos extremistas gringos. Es decir, a partir de unas marchas racistas, ¿cierto? Ese hecho sirvió para que se dieran cuenta de que existían muchos grupos de odio en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces hay unas cifras que preocupan. Hay grupos anti-LGBTI, Ku Klux Klan, neonazis, negacionistas, neoconfederados, antimigrantes. Son los 6 grupos de odio que me están describiendo allí, ¿vale? Pregunta número 7. Según la información de la infografía, los grupos de odio deben ser entendidos como ¿qué? ¿Cuál marcaron en esa? La D, la A, la C. Bueno, los grupos de odio, ¿cierto? Marchas racistas en contra de la igualdad para todos los ciudadanos. Sí, pero no solamente eso, ¿cierto? Eso sería un grupo de odio racista, ¿cierto? Por ejemplo. Pero no son solamente eso, los grupos de odio son más. Por eso me dijeron que habían Ku Klux Klan, neonazis, neoconfederados, negacionistas. Son más grupos de odio, ¿cierto? No solamente esos. Grupos racistas y anti-LGBTI que se reafirman en la supremacía blanca. Sí son grupos de odios, pero no solamente esos son los grupos de odio, ¿ya? Los grupos de odio en general, todos los grupos de odio son grupos extremistas que atacan a otros por pertenecer a un determinado grupo, ¿ya? Bien sea por LGBTI, neonazis, neoconfederados, negacionistas, pero en general son grupos de odios que atacan a otros por pertenecer a ciertos grupos. La octava, de acuerdo con las cifras de la infografía, ¿cuáles son los estados que tienen más grupos de odio? Entonces yo tengo que mirar los mapas que me muestran allí y establecer en qué estados hay más grupos de odio. La C, la C. Bueno, entonces yo podría, ahí fácilmente lo que hago es como contar y yo veo que son en Florida, ¿cierto? Hay 5 de los 6 que me están citando. En Texas también hay 5 de los 6 que me están citando y en California hay 4 de esos 6, ¿no? Esos son como los que más tienen. Por lo tanto es la C, ¿no? Texas, Florida y California. En la primera dijimos que era la D. Novena. Comparando la situación de los diferentes estados, se podría afirmar que en la Florida
A diferencia de Texas, ¿qué ocurre? O sea, ¿qué hay en Florida que no hay en Texas? La A. Entonces en la Florida hay negacionistas, perdón, neoconfederados, ¿cierto? Pero en Texas no hay, ¿ya? Entonces, en la Florida no hay neoconfederados, pero en Texas sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene la Florida que no tiene Texas? Que en la Florida no hay grupos de odio, pero en Texas, perdón, no hay grupos neoconfederados, pero en Texas sí hay neoconfederados. Y la número 10, correcto, Johnny, que en la Florida no hay y en Texas sí. Y en la número 10, los datos que se expusieron permiten concluir que los grupos de odio en los Estados Unidos, ¿qué? La D, dice Ruby. La D. Bueno, entonces, ¿cuál de estas cuatro conclusiones puedo sacar yo con los datos que me da el texto? Ya sabemos que las conclusiones se tienen que sacar con las pistas que da el texto. A ver, el texto me está dando la información que tiene que ver como con la temporalidad. Me está mostrando como una línea de tiempo para saber si ha aumentado en los últimos 10 años, si los grupos de odio han aumentado en los últimos 10 años. No, no me está mostrando eso. Entonces, yo no puedo concluir que han aumentado en los últimos 10 años porque no hay una tabla, no hay una línea de tiempo que me muestre si eso ha sido así. ¿Ya? ¿Han aumentado en más estados? Tampoco lo sé, porque no tengo un cuadro, no tengo una imagen que me muestre estos mismos grupos en otra época para ver si aparecen en estados nuevos. O sea, yo no puedo saber si han aumentado en otros estados o si han estado siempre en los mismos estados. El texto no me da esa información, ¿ya? La respuesta allí es la A. Los grupos de odio se encuentran principalmente en los estados del sur, los estados sureños. Entonces miren que anti-LGBTI casi todos están al sur, ¿cierto? Ku Klux Klan, todos están al sur. Neonazis están al sur. Negacionistas, a excepción de unos pocos, están al sur. Neoconfederados están al sur. Y si yo miro el mapa, los mapas, pues miren que casi en los tres de arriba, por ejemplo, la parte del norte se ve casi limpia. Los neoconfederados, la parte del norte también se ve limpia. O sea que estos grupos están más que todo hacia el sur, hacia los estados del sur, ¿vale? Los estados sureños. Bueno, con eso ya damos por terminada la clase. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, ¿cómo que todas, Luz? No puede ser todas. No pueden ser todas. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana y se les estará enviando las guías en el transcurso de, de estos días. Ah, bueno, a ver, Johnny, yo sugiero que no. ¿Por qué? Porque las actividades de la guía, pues lo ideal es hacerlas de forma individual, ¿no? Entonces, eh, lo ideal es hacerlas de forma individual porque tenemos que aprender a,
ayudarnos aquí, en lo teórico, en la clase, pero al momento de hacer las preguntas, tenemos que procurar que todo sea individual porque la prueba IFES es individual, ¿ya? Entonces, si se acostumbran a hacerlo siempre con ayudas, pues no, no están como practicando de la forma correcta, ¿no? Esto termina siendo casi que un ejercicio mecánico en donde tengo que aprender a entender exactamente qué me están preguntando, ¿ya? Entonces, pues por lo menos yo les sugiero que lo sigan haciendo de forma individual, lo que tiene que ver con los talleres y las preguntas de selección múltiples, ¿ya? Es mi sugerencia. Bueno, entonces, feliz noche, nos vemos el próximo martes, ¿vale? Que estén muy bien.